Milton, muy buen día. ¿Qué tal, Ale? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que Milton, días difíciles estamos viviendo, vos como militante, como ex concejal, también es candidato a intendente por Valle María. ¿Cómo viví lo que está pasando en el país con estos 5 meses que venimos de esta pandemia desde el 20 de marzo y que todavía seguimos, ¿no? Con la incertidumbre, seguimos o no con la cuarentena. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y lo estoy viviendo un poco como lo está viviendo casi todo argentino, me parece, ya a esta altura, que es con mucha angustia y con mucha incertidumbre. Angustia porque no parece darse una salida, o al menos no parece haber casi ni intenciones en muchos lugares y en muchas cuestiones que generan ciertas personas. Y segundo, porque esto que en primera instancia era 15 días, hasta el día de hoy no se termina, ¿verdad? Entonces Sí. genera una incertidumbre, una angustia bastante tremenda, sumado a la situación económica del país, que es una situación de arrastre, que no es buena, digamos, que se viene incrementando, que es esa bola de nieve que no para de crecer y que también genera cierta presión sobre uno, y más cuando uno no tiene la posibilidad de producir como podría producir o de trabajar como podría trabajar sin ningún tipo de limitaciones. Obviamente que se entiende la cuestión de salud pública y demás, pero en mi caso entiendo y comparto también cierto enojo por las incongruencias de la mayoría de las medidas, tanto del Estado nacional como del Estado provincial, como de muchos estados municipales. Muchísimas incongruencias que dejan en manifiesto que muchas veces en realidad simplemente se sube a la cresta de una ola porque es la decisión y no se analiza si es lo mejor para la localidad donde se está gobernando o no. Y los gobernadores siguen al presidente porque si no el presidente se va a enojar, los intendentes siguen al gobernador porque si no el gobernador se va a enojar. Y al final nadie está pensando en la gente a la que tendría que representar, o la cual lo votó, o la que no lo votó inclusive, pero nadie está pensando en lo mejor para su ciudad y en las mejores formas. Y me parece que ya se ha agotado un poco esto de la cuarentena, y hay que ser un poco más creativo. Hay que buscar alguna forma, hay que mirar un poco los países que están saliendo, que hay muchos. De hecho, los países en los cuales más complicado ha estado, hablo de Europa, no de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Han generado ciertos planes para salir de la cuarentena de distintos modos y que la economía no colapse y generar un pequeño reactivamiento, al menos paulatino. Me parece que tenemos que empezar a mirar un poco más hacia esos lados y ver cuál es la forma acertada de salir sin devastar absolutamente todo. Sí. Estamos teniendo faltantes hasta de grifería hoy. No, la verdad que tremendo. Sí, igual el tema de Europa estamos complicados, ¿no? Comenzaron las clases en España, se comenzarían y se volvieron a suspender, Sí, absolutamente. En Alemania lo mismo, ¿no? En Alemania... más que la estén haciendo mejor ni nada, pero están buscando otras formas. Acá, ¿cómo ves el tema de la oposición? Porque se escucha muy poco la oposición, Milton. La verdad que no se escucha ni siquiera opinar, ¿no? Más allá de los medios nacionales, aquí en lo que es el Río, el departamento, no se ve mucho. Mira, el Congreso sigue cerrado. El Congreso sigue cerrado, sesión a distancia. Tardó muchísimo en implementarse algo tan simple, inclusive. Porque cuánto tiempo estuvimos con el Congreso absolutamente cerrado, sin sesionar, en situaciones en las que hubiésemos tenido que estar con el Congreso sesionando. Me parece que hay cierto aval, cierta complicidad de un montón de sectores en cuanto a absolutamente todas las medidas, porque hay cierto comodismo también. Es muy fácil sumarse a la movida de la marcha y decir, sí, marchemos por la libertad y bla, 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 pero no estar haciendo absolutamente nada desde el Congreso. Sí. Me parece que falta bastante compromiso por parte de muchos representantes. No hablo por todos porque sé que hay muchos que están trabajando y que realmente le están poniendo el lomo, pero la realidad es que hay mucho comodismo en todos los sectores, no hablo solo de la oposición. Hay comodismo dentro de la oposición y hay comodismo dentro del oficialismo, como siempre lo hay en todas las gestiones, en todas las oposiciones y en todos los oficialismos.
El problema es que esos comodismos son los que hacen la política que tenemos, porque los pocos que laburan no llegan a compensar realmente. ¿Y quién los representa? Hoy vos como militante de la Unión Cívica Radical, ¿quién es el representante para vos de la oposición? ¿Macri? No sé, ¿quién puede ser? ¿La ex ministra? ¿Rodríguez Larreta? ¿A quién ves vos? Creo que hay una representación muy polarizada hoy en día. Esto lo digo no como militante político, como activista político, sino como profesional de la comunicación y el análisis, de que hay una representación muy polarizada, sin duda. Hay un sector de gente que lo representa Mauricio Macri, hay un sector de gente que lo representa Patricia Bullrich, hay un sector de gente que lo representa Mario Negri, hay un sector de gente que es representado por Elisa Carrió, y así vamos teniendo muy polarizadamente las representaciones que se unen en ese otro 50% del país, ¿no? Sí. En el 50% del país que no está bancando al gobierno en este momento, porque realmente algo nos dejaron las elecciones fue una polarización muy fuerte. De hecho, en esas representaciones, que te digo, también incluyo al resto de las expresiones políticas. Hablo de libertarios que aparecieron en estas últimas elecciones, la gente de Espert y demás, la gente de Gómez Centurión, que si bien son porcentajes más chicos, en la sumatoria se logra llegar a este 50, ¿sí? Y por la misma no adhesión al gobierno oficial de turno, se polariza. Claro. Y esa decisión del gobierno nacional, ¿no?, que lo viene diciendo desde el 20 de marzo, nosotros preservamos la vida ante todo. ¿Vos creés que se agotó ya esa frase? Yo creo que es una frase que está bien en tiempo y forma, pero hay otra frase de la cual no se hace alusión, y es a la pérdida de libertades personales. Creo que por ahí en Uruguay fueron bastante más claros con eso y más concisos. En Uruguay las palabras del presidente y de su gabinete fueron, los conceptos que manejaron fueron: no podemos perder las libertades personales y tampoco vamos a poner en riesgo la vida de los uruguayos. Vamos a apelar a la responsabilidad social. Si ustedes son responsables, no perdemos las libertades, que es algo que no nos podemos permitir constitucionalmente, no podemos permitirnos perder las libertades, entonces seamos responsables para preservar la salud de todos. Claramente en Uruguay es un caso aparte, porque es un país mucho más chico, que por ahí tiene otra idiosincrasia en muchísimos aspectos, pero evidentemente le está funcionando de un modo mucho mejor al nuestro en general, en cuanto a la calidad de vida que no han perdido, en cuanto a la potencia económica que no han perdido, y en cuanto al combatir el virus, que no es tan peor que acá. Tomando medidas muy diferentes y no es tan peor. Sí, está muy mal, me parece que lo que está muy mal por parte del presidente y del oficialismo es decir, si no hacemos esto vamos a estar mucho peor. Porque en realidad, en la mayoría de los países que no hicieron esto, que lo hicieron de otro modo, no están mucho peor. Es una mentira eso. Entonces, no hay que adjudicarse la verdad. ¿Vos decís que Brasil no está mucho peor que nosotros? Bueno, pero Brasil es un caso particular. No digo que todos. Porque Brasil y Estados Unidos fueron los países que no hicieron lo que hicimos nosotros y estuvieron muy complicado. Ojo, vos estás comparando Argentina con Estados Unidos, es como yo comparar Argentina con Uruguay, Sí, pero en el tema de salud, por supuesto, Estados Unidos tendría que haber estado mucho mejor, ¿no? Y realmente no la pasó nada bien. Sí, digamos, también separemos que todas las noticias que manejamos de todos lados, así como las de acá mismo, son parte de un círculo de prensa mediática que es bastante cuestionable, incluso las de acá, ¿Cuántas veces? Fíjense este caso. Existe un caso COVID sospechoso en algún lugar y lo que hacen los medios de comunicación es informarlo prácticamente como un positivo, ¿no? Sí. Cuando si este caso da negativo, este caso jamás se revierte en el medio. El medio no dice al final era negativo. El medio cambia este posible positivo por otro posible positivo. El sembrar paranoia social y
miedo social está en la esencia de los medios de comunicación. La manipulación mediática en Argentina y Sudamérica es fuertísima y siempre hacia apuntar un nuevo enemigo. Yo no digo que Estados Unidos esté mejor o peor, digo que son decisiones diferentes, ¿sí? Y que en muchos lugares del mundo se tomaron otras medidas a las argentinas y no están peor, muchos otros sí. Lo que no podemos hacer, y nadie puede hacer en este caso, porque no se sabe exactamente de qué estamos tratando y cómo estamos tratando, y porque todos los días sale una información nueva, es creer que tenemos la verdad absoluta, porque si tendríamos la verdad absoluta acá en Argentina, honestamente ya hubiésemos pasado esta pandemia, ya lo hubiésemos derrotado y ya estaríamos en un país mucho mejor, en el cual no lo estamos. Ayer salieron del Ministerio de Salud a decir que no había que reírse, cantar o hablar muy fuerte. Sí. A este nivel de idiotez hemos llegado. Me parece que ya estamos superando ciertos límites de incongruencia absoluta cuando le decimos a la gente: vos no te podés juntar en tu casa con tu familia, pero sí podés juntarte en el bar. Claro. Hay un sentido muy fuerte y eso es lo que enoja a la gente, y es lógico que la enoje, y enoja a propios y extraños, porque gente del oficialismo también está enojada con esto, por más que digan que no, en el fondo están molestos, y hay mucha gente molesta por muchos abusos policiales también, porque la cantidad de denuncias por abuso de poder policial ha aumentado de manera exponencial en lo que va de la cuarentena. La cantidad de casos que hemos visto de abuso policial grabados en celulares, porque hoy gracias a Dios existen los celulares para poder grabarlos también, ha aumentado de modo exponencial. Milton, ¿cree que se han perdido la libertad en algunos aspectos? Porque recién hablábamos de eso, ¿no? Vos comparabas Uruguay y decías, por estas marchas que hubo en los últimos tiempos, ¿no? Pedir más libertad, que estamos en una época realmente también de censura y que no podés salir libremente a la calle. ¿Cómo lo vivís vos? No, censura me parece que no. Eso por ahí es un concepto muy trillado en Argentina, muy mal usado. Claro. En realidad el concepto de censura, vengo escuchando que vivimos de censura desde la época de Néstor Kirchner más o menos, y quizás un poco antes también. Quizás antes no era consciente justamente de lo que significaba la palabra, porque censura, claro. Desde que tengo un uso concreto del concepto, lo vengo escuchando y nunca sentí realmente que estemos viviendo con una censura. Está la puja de juegos de poder, de la información y demás, siempre existió, sabemos que existe, y si vamos a cualquier país con grandes libertades, está igual. No vivimos en una censura, es más, hoy estamos en el momento de la mega información, donde podemos decir absolutamente lo que queramos, cuando queramos, donde queramos, y tenemos los medios de las redes sociales para decir específicamente todo lo que se nos ocurra. Censura, ni hablar, estamos lejísimos de eso y creo que jamás llegaría. ¿Y la pérdida de libertades? Y la pérdida de libertades sí, se da. No se da se está dando una restricción de libertades. Restricción de circulación, restricción de ingreso, restricción de muchísimos beneficios, de libertades del tercer tipo, digamos, las libertades particulares. Vuelvo a lo mismo, lo planteaba hoy: vos no podés juntarte con tu familia en tu casa, pero podés juntarte en un bar. Es una pérdida de libertad en realidad. Claro. Hoy hablábamos de... No sé si logro explicarme bien. Sí, te entiendo, que mucha gente opina lo mismo. Mucha gente ha llamado acá y me dice: ¿cómo es? ¿Puedo ir al bar de acá a 2 cuadras? Pero si la policía me ve una reunión con mi padre, me dice que no, porque no vivimos en el mismo domicilio, pero lo invito a comer a la confitería y si podemos estar juntos. Claro, digamos, goza de un nivel de ilógico bastante amplio, hay que reconocerlo, ¿no? Milton, hoy hablamos del Congreso, que mucho lo trabajó y bueno, ahora está sesionando. Ayer se dio media sanción a esta ley de reforma judicial. Muchos dicen que están aprovechando la pandemia para hacer esta reforma judicial. ¿Qué opinás vos? No sé si están aprovechando la pandemia para hacerla y para impulsarla, o si se está usando de chivo expiatorio para desviar la atención.
Alguna de esas dos probablemente. Lo cierto es que no goza de un gran consenso y eso es un problema. Claro. Porque esta clase de modificaciones tan importantes, que van a cambiar tanto la vida, y en este caso de la justicia argentina, que es de por sí un desastre, tienen que gozar de un consenso muy generalizado. Es como una modificación constitucional. Si pensemos en las modificaciones constitucionales de Argentina, se han hecho siempre bajo el aval de un gran consenso de todos los espacios políticos. No es el caso. Y me parece que eso es lo que justamente también molesta, incomoda. Se está haciendo sin un consenso general y la gente no lo toma como una prioridad. Es la realidad. La gente no toma una reforma judicial como prioridad en este momento de pandemia, donde tenemos gente que se ha quedado sin trabajo, donde tenemos gente que no sabe justamente cómo va a vivir, gente que no está pudiendo mantenerse para vivir, que está costando muchísimo, donde tenemos el sistema de salud a punto de colapsar en diversos puntos del país. Sistema de salud que está a punto de colapsar, pero que en realidad nunca estuvo bien. Es un sistema de salud que viene colapsado desde hace ¿cuántos años? Sí. Pues seamos honestos, ¿hace cuántos años vamos a los hospitales y ya están colapsados? El cuento de que el COVID colapsa el sistema de salud es simplemente eso, un cuento. El sistema de salud está colapsado hace muchísimos años en Argentina y no hubo gestión que lo haya logrado modificar. Me parece que hay prioridades y la gente lo siente y por ende molesta. Una reforma judicial cuando en realidad deberíamos estar trabajando en, no sé, ver las condiciones de trabajo de los médicos, ayudar a que los hospitales puedan estar funcionando mejor, a que los hisopados sean más veloces, sean más rápidos, sean más generalizados, para lograr aislar mejor los brotes de caso. Hay un montón de prioridades en realidad que no estamos atendiendo por estar atendiendo una reforma judicial. Milton, ahora nos vamos un poquito, nos volvemos acá al departamento, vamos a Valle María. ¿Cómo se vive Valle María? ¿Cómo está viviendo el tema de la pandemia? Hubo mucha repercusión hace unos días porque se había habilitado el balneario municipal y a su vez habían llevado personas aisladas de COVID-19, ¿no? Y mucha gente muy enojada ahí en Valle María. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, bueno, lo viví medio como todo por las redes, que lo vi. Y, a ver, realmente en Valle María ha estado muy tranquilo. Tuvimos un caso hace algunos meses que rápidamente se recuperó y creo que hoy hay otro caso activo. Sí, hay un caso. De un trabajador de la salud y eso es todo, ¿sí? Realmente se ha vivido muy tranquilo, con ciertas limitaciones que yo digo a mi entender son bastante ilógicas, no solo para Valle María, sino para muchos lugares, como la restricción de horarios en los comercios, que en realidad no afecta ni PUM ni PAM, porque el virus no tiene horarios, ¿sí? Pero se ha vivido tranquilo, bien. En cuanto al tema del balneario, creo que hay un enojo focalizado en el hecho de que el balneario no estuvo habilitado durante todo el tiempo de cuarentena, sí, ni cuando se comenzó a flexibilizar un poquito, y la gente lo pedía. Sí, la gente lo pedía muchísimo para poder ir un rato con su familia y demás. De golpe se enteran que el municipio tiene personas aisladas y esto genera una paranoia y una molestia. Sí, yo particularmente no la comparto de ese modo estricto, pero me parece que no entiendo por qué se usa eso o por qué se instala ahí cuando en realidad el lugar técnicamente habilitado es Estela Maris para la contención departamental. Claro. Honestamente no estoy informado sobre el tema, quizás hay algo que se me pasa por delante, no quiero criticar en vano claro. ni nadie, ¿sí? Pero me parece que por ahí sería más acertado que en realidad se utilice Estela Maris, que es un lugar que está mucho más aislado, que va a tener mucho menos cúmulo de gente. Y no, más allá de que yo entiendo las justificaciones de que nadie se va a contagiar porque eso está controlado, lo entiendo perfectamente. Ahora, no podemos pedirle a todo el mundo que lo entienda fácilmente cuando lo estuvieron encerrados durante 3 meses, pidiéndole que no salgan a ningún lado porque se iban a morir.
básicamente, que no visiten a ningún familiar porque lo iban a matar si les Claro. coronavirus. Que cuando entren a una ciudad les desinfecten hasta el auto. Sí. Entonces, es una vez más una demostración de los puntos ilógicos e incongruentes que están teniendo los gobiernos de turno. Hay que informar mejor, hay que ser más claros y hay que ser más concisos. El problema es que no podemos ser claros y concisos sobre un virus que no terminamos de conocer y realmente cada cual aplica su propia conclusión de cómo actúa. Porque es lo que estamos viendo. Cada ciudad, cada pueblo, cada provincia termina decidiendo a cómo se le raza la forma de actuar del virus, y al parecer todos saben y todos conocen al virus y deben haber tenido una reunión privada todos con el virus para que el virus les informe cómo iba a atacar, en qué horario y en qué lugar. Claro. Milton, y el tema de cómo se viene llevando el gobierno, cómo viene llevando el gobierno de Valle María durante estos 8 meses, casi 9 meses de gobierno, ¿cómo lo ves a Valle María? Yo te voy a dar mi visión de contrincante político también. Me parece que hace falta más seriedad, un poco más de efectividad, un poco más de pragmatismo. Sigo planteando los mismos problemas que planteaba antes, potenciados. Honestamente, mucha publicación de red social, mucho bla bla bla, pero la realidad es que en el mundo real poco está pasando, ¿sí? Y si para cada mínima decisión que uno quiera tomar va a andar pidiendo firmas a los vecinos, quiere decir que mucha seguridad sobre lo que se tiene que hacer o sobre lo que se debe hacer o se quiere hacer tampoco hay, ¿sí? Porque estás buscando un aval innecesario continuamente, muchas medidas que en realidad ni siquiera se pensaron y terminaron casi perjudicando vecinos después, tuvieron que darse marcha atrás. Hace falta un poco más de visión, un poco más de equipo. Vuelvo a lo mismo, necesitamos en Valle María un gobierno a la altura, un municipio a la altura de lo que es una potencia ciudad, como lo es Valle María, y no un pueblito de 2.000 habitantes como no lo es más hace muchísimos años. Para cerrar la nota, me gustaría, lo que estuvimos hablando mucho, ¿no? De lo que dijeron dos expresidentes, ¿no? Uno, Eduardo Duhalde, que próximamente la Argentina el año que viene puede volver a un golpe militar, y otro que según dijo el presidente de la Nación, según dijo Macri, que piensa el que se tiene que morir, que se muera, dijo Macri, y según Alberto Fernández, Macri dijo que no dijo eso, pero bueno, y Eduardo Duhalde que puede llegar a venir un golpe militar, ¿qué pensás de eso? Bueno, en cuanto a lo de Eduardo Duhalde, viene de una gira extensa Eduardo Duhalde ya en estos últimos tiempos de llevársela contra él mismo en muchas declaraciones. Se dice y se desdice continuamente y viene dando muchísimas notas. No sé si es que está muy aburrido, si realmente como está hay poco contenido político en este momento, los medios le dan más cabida, realmente no sé cuál es, pero me parece que es muy desacertado de parte de Duhalde decir algo así, porque en realidad es hasta un fogoneo a ciertos grupos que siempre están a la expectativa, o ciertos sectores que siempre están a la expectativa un poco de esa inestabilidad o de pegar una patadita, ¿viste? Me parece que es muy irresponsable, no tiene sentido una declaración de esa índole, y aparte me parece que es completamente inexacto e incorrecto. No hay por qué esperar un golpe de Estado y sería lo más repudiable de la historia, digamos, después de todo este tiempo, y decirlo no hace más que contribuir a justamente debilitar los rasgos democráticos más plenos que tenemos que defender todo el arco y abanico político. Y en cuanto a lo de Macri, sí, realmente me parece que si es una expresión que dijo o no dijo, no lo sabemos. Claro. Técnicamente sucedió en una conversación privada. Privada, ese es el tema, ¿no? Si sucedió en una conversación privada y el presidente decide develarlo, el presidente Fernández decide develarlo. Estamos complicados. Muy mal de él, pésimamente de él. Tan mal de él como tan mal de si lo dijo el expresidente. ¿Sí? Y si no lo dijo el expresidente y Fernández decidió mentir sobre eso, también habla muy mal de él. No obstante, digamos, generar cizaña política y confrontación política en tiempos donde
estamos hablando de que tenemos que manifestar la unión y demás, y era el discurso de Fernández y lo fue hasta hace muy poco tiempo, de repente sale con cosas de este estilo. Es innecesario, absolutamente innecesario. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que el gobierno de turno está buscando muchos chivos expiatorios para desviar la atención sobre ciertas falencias y ciertas cuestiones que no logra resolver. Que no lo critico por no poder resolverlas, porque digo, realmente está muy complicada la situación en un montón de aspectos y la situación global no ayuda. Ahora, salir a buscar enemigos en cualquier lado es medio de una bajeza institucional y personal grande, porque bajo esa premisa, un tipo como Raúl Alfonsín hubiese podido buscar 1 millón de enemigos en su gestión y jamás lo buscó. Ahora sí, para cerrar, Milton, vos como joven militante, siempre de la Unión Cívica Radical, ¿qué futuro le ves a la Argentina? ¿Qué pensás como joven, no? Como joven militante, concejal, candidato a intendente, ex candidato, ¿cómo lo ves al 2021? Se ve feo, esa es la realidad. Lo ve feo. Se ve feo, pero se ve feo como hace mucho tiempo no se veía, porque en realidad se ve feo porque no se ve, esa es la realidad. Uno dice qué mal se ve para adelante porque en realidad no se ve nada. Como no hay ningún tipo de luz, parece que estamos encerrados en una habitación oscura y no sabemos qué va a pasar. Y eso es lo feo, es la incertidumbre en realidad, no el futuro, es la incertidumbre absoluta, no tener ninguna pista de lo que pueda suceder, de lo que pueda ejecutarse, de lo que pueda plantearse. Me parece que va por ahí. Obviamente uno mantiene la fe y dice que esto va a tener que mejorar, esto va a tener que salir para adelante, y uno pone lo mejor de sí, se levanta todos los días, seguir laburando, seguir metiéndole y a aportar su grano de arena para que todo esto vaya hacia adelante. No quita que en el fondo del corazón de cada uno no tengamos esa incertidumbre, que es la misma que planteaba al principio, esa incertidumbre, esa angustia, no solo por Argentina, porque en realidad decimos, no, en algún momento nos vamos a arreglar los argentinos, vamos a lograr salir, buenísimo. Pero hay una situación global a la cual los argentinos no podemos escapar, porque vivimos en un mundo que está interconectado y las economías del mundo están interconectadas. Y la realidad es que nuestro sistema económico productivo de exportaciones e importaciones es un sistema débil, que está desactualizado, y nuestro sistema productivo nacional en general es un sistema que está quedado, que no quiere modificarse porque hay muchísimo curro gremial, ¿sí?, atrás de esto, porque cuando alguien intenta modificarlo, lo primero que hacen es bloquearle los depósitos, no dejarlo trabajar. Tipos que están enquistados en el poder desde hace muchísimos años, como por ejemplo los Moyano y un montón más, haciendo absolutamente su kiosco, su negocio, y tantas cuestiones turbias que terminan salpicando a todo el mundo. Y me parece que gran parte de la oscuridad argentina y de no ver el futuro y de no ver la salida está en la mayoría de estas cuestiones, en la cuestión de la gente enquistada en el poder haciendo negocios a costa de cualquier cosa, sin importarle absolutamente nada, y que se llenan la boca hablando de la dignidad y el trabajo y la igualdad, cuando en realidad son prácticamente unos jeques o unos zares rusos o alguna especie de dictador soviético de la Guerra Fría. Claro. Milton, la verdad que gracias por la nota, muy amable, y la verdad que siempre son lindas las charlas con vos, y hacía tiempo que no hablábamos, hace más de 5 meses, 6 meses, estábamos ahí en el archivo viendo, y en febrero por ahí fue la última nota. La verdad que bueno, vamos a charlar más seguido, es bueno también escuchar la voz de la juventud, de militantes jóvenes, y también del otro lado, de hoy del lado de la oposición, hace unos meses del lado del oficialismo, y es bueno escuchar a todos. La verdad que gracias por atenderme, Milton. Por favor, Ale, gracias a vos por la nota y que tengas un buen día, y un gran saludo para toda la audiencia también. Gracias a vos, que tengas muy buen día. Estuvimos con el licenciado